La hermenéutica, el arte de interpretar los textos. Se utiliza este concepto especialmente en el ámbito de la religión, pero también en otras disciplinas como la filosofía, el derecho, conocida como la hermenéutica jurídica, y la literatura, entre otros. En ocasiones se utiliza el término exégesis, aunque en sentido estricto significa interpretación, mientras que la hermenéutica sería el conjunto de reglas y métodos que se deben utilizar para realizar dicha interpretación. Aunque en un principio la hermenéutica constituyó un campo cuya aplicación se vio restringida exclusivamente a cuestiones de carácter bíblico, hoy en día se emplea también en el análisis e interpretación de textos y contextos filosóficos, históricos, literarios, científicos, entre otros. En filosofía, se puede definir como una corriente o perspectiva filosófica aplicable al análisis de las ciencias humanas, que establece la importancia de comprender los derechos humanos, teniendo en cuenta el contexto sociohistórico en el que ocurre. En este sentido, Friedrich Schleiermacher habla de la hermenéutica como una teoría de la comprensión. Se estima que la palabra hermenéutica proviene del dios griego Hermes, dios olímpico mensajero, el cual se le presume el origen de la escritura y el lenguaje, pero además se le estima el patrono del entendimiento humano y de la comunicación. Todo esto de acuerdo a los griegos. En sus orígenes, la hermenéutica reflejaba la explicación y entendimiento de una sentencia misteriosa e incomprensible del oráculo o dioses, que detallaba una correcta interpretación. Evemero de Mesene, siglo VI a.C., realizó el primer intento de interpretar racionalmente las leyendas y mitos griegos, reduciendo su contenido a elementos históricos y sociales. En el siglo VI a.C., Teógenes de Regio intentó una empresa parecida para interpretarlos de forma alegórica y extraer sus sentidos profundos. Pero el origen de los estudios hermenéuticos se encuentra realmente en la teología cristiana, donde la hermenéutica tiene por objeto fijar los principios y normas que han de aplicarse en la interpretación de los libros sagrados de la Biblia, que, como revelados por Dios, pero compuestos por hombres, poseían dos significados distintos, el literal y el espiritual. Fueron los alemanes Friedrich Ernst Daniel Schleiermacher, Wilhelm Dittney y Edmund Husserl quienes, empleando a la hermenéutica como método, pretendieron explicar toda manifestación de la vida del hombre. Dentro de la hermenéutica tenemos dos tipos de clasificación. Está el filológico y el jurídico. Dentro del filológico podemos encontrar el anagógico, el alegórico y el moral. Y luego de esto también llegó una tercera clasificación conocida como el romanticismo. Filológico tiene como objetivo establecer el sentido auténtico de los textos antiguos, particularmente los grandes poemas de Homero, oscurecidos por el tiempo, en tanto que aquel es inmanente a la situación de comunicación en la que han sido producidos. Anagógico es la interpretación con un sentido místico de los textos sagrados, por la cual se pasa del sentido literal a un sentido espiritual, con el fin de dar una noción y una perspectiva de la bienaventuranza eterna. Alegórico es una ficción en virtud de la cual una cosa representa o significa otra diferente. La interpretación alegórica sostiene que debajo de la letra o de lo obvio se encuentra el verdadero significado del pasaje. Moral se rige por un conjunto de normas, creencias, valores y costumbres que dirigen o guían la conducta de grupos de personas en la sociedad. Dentro de los tipos de la hermenéutica que definieron los literarios está la hermenéutica metódica. Esta fue propuesta o heredada por Dittey.
propuesta por Heidegger y Gadamer. La hermenéutica semiológica, que fue propuesta por Ricord, y la hermenéutica crítica de Jürgen Habermas o de Karl Otto Apert. Parte de las características de la hermenéutica es que el ser humano en sí es interpretativo y en el círculo de la hermenéutica no existe la verdad en sí, sino que la hermenéutica tiene su propia verdad. Ernst Schleiermacher, 1768-1834. Para Schleiermacher, la tarea de la hermenéutica era entender el discurso tan bien como el autor, y después mejor que él. Intentó presentar una teoría coherente sobre el proceso de interpretación de los textos. Por esto, se le considera como el padre de la hermenéutica moderna. Sus principales obras fueron Los discursos sobre la religión, publicada en el 1800, Monólogos, también publicada en el año 1800, Fundamentos de una crítica de todos los morales erigidas hasta el presente, esta fue en el 1803, y La fe cristiana, desde el 1821 hasta el 22. También tenemos a Wilhelm Dilthey. Dilthey comenzó el estudio de la hermenéutica inspirado por los trabajos de Friedrich Schleiermacher, autor ya olvidado en aquella época. Ambos forman parte del movimiento romántico alemán. Dilthey puede ser considerado como el tipo empirista. Sin embargo, sus trabajos empíricos no son exactamente iguales a de los empiristas ingleses en lo que respecta a los presupuestos epistemológicos. Dentro de sus principales obras tenemos La concepción de la vida y análisis del hombre desde el Renacimiento y la Reforma. Esta fue publicada en el año 1891. En el ensayo Las esencias de la filosofía, 1907. Sus estudios están en la base de la hermenéutica filosófica posterior y quedan reflejados en obras como Introducción a las ciencias del espíritu, publicadas en el 1883, y Origen de la hermenéutica, publicada en el 1900. Dasein en Heidegger, 1889-1976. Heidegger decía que la hermenéutica es el arte o la técnica del comprender que reflexiona sobre las condiciones bajas, lo que es posible la comprensión de la manifestación de la vida. Principales obras: La idea de la filosofía y el problema de la concepción del mundo, publicada en el 1956. ¿Qué es la filosofía? 1956, publicada en 2004. Lógica, la pregunta por la verdad, 1976. Carta sobre el humanismo, 1959. En conclusión, la hermenéutica comienza por la comprensión, luego pasa a un estado de explicación y por último finaliza en la interpretación, creando así un ciclo entre todos estos pasos.